Hola amigos, bienvenidos a Ryuse Comics. Aquí les traigo Batman Static Beyond número 1 con guión de Ivan Narcís y arte de Nicholas Draper Ivy. Espero que les guste. La historia comienza en lo profundo del espacio exterior, en el presente. Static, rodeado por ráfagas de energía, cuenta que nunca imaginó que su vida sería así. Hace 20 años era Virgil Hawkins, un estudiante de física avanzada, que ahorraba para comprarse un monitor para videojuegos. Luego obtuvo sus poderes en el Big Bang, y todo cambió. Hoy, la Tierra está por ser aceptada en The Cooperative, la cooperativa, una alianza intergaláctica, gracias a él y a un grupo de personas. Acceder al conocimiento de los otros miembros podría salvar al planeta de la lenta muerte que le espera. Agrega que solo debe esforzarse como nunca antes, y esperar que las cosas no le exploten en la cara. Nunca hizo algo tan grande como lo que está a punto de hacer, pero no tiene otra opción. Luego vemos que Static recibe una llamada desde la nave Javelin, preguntándole si está bien. Esa llamada había ocurrido hace 93 minutos. Static está en nuestro sistema solar, en la órbita terrestre. También vemos a Icon y a Superman, junto a otros héroes repartidos en dos naves. En una viajan Static y Batman. En la Javelin viajan Warhawk, Flash, Micron y Big Barda. Static le responde a Warhawk que está bien, aunque Batman tiene algo de náuseas. En la Javelin, el grupo comenta los mareos de los viajes espaciales, y Warhawk dice que aún no entiende por qué no viajaron todos juntos. Static explica que él ayudó a desarrollar la Shockwave con financiación de Bruce Wayne, y Batman agrega que Bruce prácticamente le ordenó viajar en esa nave, por lo que Static concluye que tiene sentido que los dos participen en la prueba beta. Static da inicio a la prueba, e informa que harán un salto espacial importante, así que necesita que Icon y Superman despejen el camino de asteroides. Ambos comienzan a hacerlo, y Superman comenta que siente algo de nerviosismo en la voz de Static. Icon responde que lo conoce desde que era un adolescente, y que su decisión lo llevará hasta el final, esté nervioso o no. Icon agrega que las preocupaciones son lógicas. Si la nave no funciona, la Tierra no será aceptada en la cooperativa, que está monitoreando la prueba. Superman replica que no le gusta que la cooperativa los haga rendir un examen, pero Icon insiste en que siempre exigen a los posibles miembros demostrar la capacidad de su tecnología. Superman, aún inconforme, comenta que pareciera que está de su lado. Icon le aclara que no es así, aunque viene de un planeta miembro de la Alianza, hizo de la Tierra su nuevo hogar, igual que Superman. Hace años, Static le preguntó si volvería a su mundo natal, Terminus, llamado así porque habían alcanzado la cúspide de la paz y la prosperidad. Pero él se quedó en la Tierra, porque se sentía más vivo allí que en su propio planeta. Ayudar a una sociedad a madurar era una alegría que no sabía que necesitaba. Static los interrumpe para informar que el camino está despejado, que pueden volver a la nave y que el grupo de la Javelin debe prepararse. La prueba inicia. El salto espacial los lleva a otro sector del cosmos, donde encuentran naves Khund atacando a otras Coluan, aunque se suponía que ese sector estaba desocupado. Big Barda se une feliz a la batalla, mientras Superman le pide a Batman que se quede en la nave para mantenerla estable, pero él responde que puede pelear en el espacio. Static señala que, por ahora, es mejor que se quede allí y aprenda, y se pregunta si no sería mejor intentar detener el conflicto hablando. Pregunta si alguien habla el idioma Khund. Flash informa que Warhawk lo habla y traduce que los Khund observan la Shockwave con mucho interés. Icon recuerda que ellos siempre van tras cualquier botín. En ese instante, llegan más refuerzos. Batman maniobra la nave, pero los atacantes son demasiado veloces para evadirlos. En ese momento aparece Green Lantern, disculpándose por la tardanza. Había estado ayudando a otras víctimas de los Khund. Rápidamente envuelve a la Shockwave en una esfera de energía y sugiere un final rápido para el conflicto. Luego vemos a Static emanar rayos de energía, mientras le pide a Batman que lo cubra. Static piensa que los Khund, como buenos ladrones, se han hecho de diversas tecnologías robadas. Todas estas tecnologías requieren algo en común, una fuente de poder, y él puede quitarles ese poder. Ahí entendemos lo que intentaba hacer Static al inicio del cómic, absorber toda la energía de la flota enemiga y devolvérsela para destruir sus sistemas. Static lo consigue, dejando a los Khund solo el mínimo de energía para su soporte vital. Luego, triunfante, comenta que hicieron un buen trabajo, pero no sabe si la cooperativa estará satisfecha. Icon responde que,
Si la Shockwave hubiese sido capturada, los Khund habrían obtenido una fuente de energía temible. Por lo tanto, consideran que la Tierra aún es inmadura para unirse y no tienen interés en enseñarles cómo actuar. Static, resignado, ordena volver a casa. Batman tiene clases temprano. Aún así, lo vemos quedarse dormido en clase al día siguiente. Al salir del instituto, una compañera le dice a Terry que Mr. Wayne lo retará por dormir en horas de clase, y él responde que había estado trabajando con la Justice League, fuera del planeta. El jet lag espacial es terrible, y no logra acostumbrarse. Prefiere trabajar en la Tierra. De pronto, oye a alguien molesto diciéndole a otra persona que nadie quiere escuchar sus canciones cursis. En la puerta de la escuela hay una protesta contra las nuevas fuentes de energía. Alguien se acerca a insultar a los manifestantes, porque él sí está de acuerdo con la tecnología. Luego increpa a uno de los manifestantes, a quien le dice que podría limitarse a enviar sus mensajes por mail. Pero el manifestante responde que la gente no los lee, y que prefieren ver cara a cara a quienes están dispuestos a arruinar sus vidas. El otro muchacho, enfadado, le dice que no verá mucho después de que lo golpee, pero Terry se interpone, recordando que todos pueden expresarse siempre que no le hagan daño a otros. De repente, suena una alarma que advierte una amenaza de violencia. Unos androides voladores informan que la violencia en el campus se pena con expulsión, por lo que activan medidas disuasivas. El muchacho que amenazaba decide irse. No quiere que los Z-Cops le disparen. El resto del grupo se queja, diciendo que no pueden silenciarlos y que esperan que todos asistan a la presentación de la noche. Max le pregunta al muchacho del cartel si no fueron compañeros el año pasado. Él responde que sí, su nombre es Melvin Kim. Max le pregunta si piensa protestar contra el lanzamiento de la central Q-Grid esa noche. Melvin comenta que Darryl, líder de la protesta, sostiene que Q-Grid añadirá más mentiras a sus vidas. Agrega que a nadie le importa lo que pasa en el mundo, y, con el rostro desanimado, empieza a hablar de sus padres, pero se detiene porque debe irse. Antes de que lo haga, Terry le pasa su contacto por si necesita ayuda. Melvin corre hacia su hogar, ansioso por llegar a tiempo. Al llegar, el sistema anuncia que el ciclo de descanso obligatorio terminó y que se reinicia el secuenciador de tareas. Sus padres han iniciado su ciclo, que terminará en 6 horas. Hasta entonces, no podrá hablar con ellos. No le queda más remedio que sentarse en el suelo, lleno de pesadumbre. Recuerda que habían planeado hablar sobre volver a la cabaña, pero ahora no puede decirles nada. Mientras vemos recuerdos de Melvin con sus padres en la cabaña del bosque, él cuenta que tanto la escuela como el trabajo de sus padres han sido una locura ese año. Todos viven sumergidos en un furor apocalíptico, con millones de alertas que señalan cómo se quedan atrás y cómo deben gastar más dinero. Agrega que Darryl y los manifestantes dicen que Q-Grid empeorará todo. Más algoritmos haciendo ruido en la cabeza de la gente. Melvin necesita que todo se detenga. Pero sus padres la pasan aún peor. Por eso dejaron sus antiguos trabajos. Trabajaron en la cabaña los últimos veranos solo para escapar de la presión que sentían en casa. Ahora no sabe si podrán regresar, pues están atrapados por sus horarios. Melvin confiesa que estudia programación porque sus padres son programadores y creía que así compartirían más cosas. Pero ahora piensa cuál es el sentido del trabajo o la escuela si no les queda tiempo para vivir. Los demás chicos hacen lo que los algoritmos les dicen, pero él no quiere que unas métricas dicten su vida. Y es por eso que se siente completamente solo. Nos movemos a Dakota, donde Static le hace probar a su hijo un poco de sus poderes. El niño exclama que puede sentirse como su padre en el espacio, pero la esposa de Static lo regaña. En la televisión comienza un documental sobre la tragedia conocida como el Big Bang. La esposa de Static intenta cambiar de canal, pero él le pide que lo deje. Es el proyecto de Darius y quiere verlo. Darius aparece contando que, cuando los manifestantes contra la brutalidad policial fueron reprimidos con la sustancia Q-Juice, muchos murieron en el acto. Otros, como Static, se convirtieron en Bang Babies, seres con habilidades imposibles. Ahora son héroes que protegen a todos, especialmente a los metahumanos perseguidos. El caos estalló, pero Dakota se mantuvo de pie. Y con el tiempo, comenzó a construirse un futuro nuevo. Más tarde, sentados en la mesa, el padre de Static le dice que está orgulloso de lo que ha logrado para reconstruir Dakota, y no entiende por qué no está en Gotham para el evento Q-Grid. Static responde que el trabajo para convertir el Q-Juice en una fuente de energía estable comenzó en Dakota, y, aunque Icon se encarga de la política cósmica,
Él quiere ayudar a la gente a vivir mejor en la ciudad y en la Tierra. Además, comenta que ya sabe cómo es Neo Gotham. Allí harán lo que quieran sin importar lo que digan los demás. Nos movemos a Neo Gotham, a la fiesta de la Q-Wave, donde Terry y Max conversan sobre el verdadero interés de la gente en la energía renovable. Terry cree que la mayoría está allí solo por la comida gratis. Recuerda a Melvin y se pregunta si los manifestantes anti-Q llegaron. Max dice que hay demasiada gente para identificarlos. Entonces un sonido llama su atención. Son motociclistas con máscaras del Joker, los Jokers, que entran a toda velocidad. Terry se pone su traje de Batman y comenta que, siempre que alguien quiere mejorar la vida en Gotham, los Jokers aparecen. Max le pregunta con ironía si esperaba tener una noche libre, y Terry responde que ya sabe que nunca tendrá noches tranquilas. Batman se ocupa de los motociclistas con acrobacias y batarangs. Les pregunta con sarcasmo si están ahí para inscribirse en el lanzamiento de la Red Q. Ellos responden que el único poder que les interesa es el del caos. Batman les da, con sus armas, el caos que tanto buscan. Pero los motociclistas son muchos y terminan rodeándolo, aunque él haya derribado a varios. Uno de los Jokers dice que lo superan en número, pero Batman les recuerda que quizá no pensaron bien antes de colarse en una fiesta llena de policías robots. Por su parte, algunos de los asistentes al evento se preguntan si, como los manifestantes no pudieron detener la Q-Wave, llamaron a los Jokers para hacer el trabajo sucio. Dicen que es un buen intento, pero saben que solo es otra estrategia para culparlos por los daños. Uno de los Jokers responde que dejen de decir tonterías. Ellos hacen lo que quieren, cuando quieren. Más allá, otro asistente repite esa frase y dice que le gusta. Luego toma un arma del suelo y amenaza a Melvin. Melvin logra bloquear el ataque y, asustado porque todo se descontrola, llama a Terry mientras corre para que no lo atrapen. Batman no puede atenderlo porque sigue luchando. Le pide a Max información sobre la tecnología Q-Grid. Max responde que no hay mucha información pública, pero supone que algo capaz de generar tanta energía debe ser peligroso y que debe mantener a los motociclistas lejos de la central. Terry intenta detener todo antes de que empeore. En ese momento, uno de los Jokers dispara una bazooka. La explosión sacude toda la zona. Melvin sale despedido y se estrella contra una pared. Sus gafas se quiebran. Intenta decir algo, pero no logra pronunciar palabra. Luego queda inmóvil, probablemente inconsciente. Si aprecias mi trabajo, regálame un like, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Mr. Lau 5246. Volvemos con Batman. La alarma indica una brecha de contención de extracción cuántica, por lo que se activará la evacuación y el apagado inmediato. Batman vuela y grita que todos deben evacuar. El motociclista de la bazooka lanza otro misil antes de que Batman pueda golpearlo. Max le avisa que ese misil se dirige al lugar donde las cámaras detectaron a Melvin, quien sigue inconsciente. Batman no puede llegar a tiempo y grita desesperado mientras observa el impacto. Batman llega al punto del impacto, lamentándose, y detecta a Melvin dentro de un líquido. No puede verlo bien porque la energía de la explosión interfiere con los escáneres de su traje. Batman grita su nombre, intentando saber si puede oírlo, mientras el sistema informa que el apagado es inminente. Finalmente, mientras Batman llama a Melvin sin entender lo que sucede, se nos cuenta que esta historia continuará. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.